Bien, saludo muy especial para todos los estudiantes del curso de Derecho Internacional Privado. Mi nombre es Javier Becerra y vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de Derecho Internacional Privado precisamente a través de la virtualidad. Esta pues es un plan de contingencia que a nivel institucional hemos querido desarrollar y que pues nos genera un compromiso muy importante para todos los que participamos y somos miembros de esta Universidad de Pamplona, y es pues justamente darle continuidad a los procesos académicos, porque pues entendemos que estas adversidades pues nos proponen retos que vamos a ser capaces de superar en conjunto. Desde luego que va a ser un poco más exigente tanto para los docentes como para los estudiantes, porque pues es una nueva dinámica, pero estamos completamente seguros de que tanto ustedes como nosotros podemos responder de la mejor manera ante esta situación que hoy pues nos tiene pues comprometidos con nuestra salud y con la salud de las personas que nos rodean. Pues bien, el tema con el que vamos a iniciar hoy son las fuentes del derecho internacional privado. Recordemos que hemos venido hablando de esta rama del derecho como una rama dinámica que procura otorgar una solución indirecta a las situaciones privadas internacionales, situaciones de derecho privado que contienen un carácter extranjero o internacional, que nos obligan a buscar tanto en las normas internas como en algunos acuerdos internacionales, pues cuáles van a ser los mecanismos de solución de esta situación preinternacional, cómo se va a designar la competencia, quién va a ser el ordenamiento jurídico competente y cómo finalmente encontrar una solución a un supuesto jurídico que tiene elementos extranjeros que vinculan a dos o más ordenamientos jurídicos en un mundo globalizado como el que tenemos hoy. Respecto a la naturaleza de las fuentes, vamos a considerar para nosotros que existen dos clasificaciones. Es cierto que podremos encontrar diferentes tipos de organización de las fuentes del derecho internacional privado, pero en términos prácticos podemos considerar, a la luz de las nociones actuales o contemporáneas del derecho internacional privado, que existen dos tipos de fuentes en materia de nuestra disciplina. Unas obviamente de carácter nacional o interno, y otras de carácter internacional o extranjero. Sobre esta pues se desprenden diferentes connotaciones que abordaremos más adelante. En primer lugar, entonces, encontramos las fuentes de carácter interno, desprendiéndose, digamos, tres subcategorías de las cuales iremos abordando a lo largo del curso. De hecho, hay algunas que ustedes también nos van a comentar más adelante. En primer lugar tenemos la ley, encabezada lógicamente por la Constitución política. De ahí se desprenden otros códigos, otros cuerpos jurídicos de nuestro país en los cuales están involucrados aspectos relativos a los negocios jurídicos o a las relaciones jurídicas entre nacionales y extranjeros, o a la condición a la que se deben someter los extranjeros o la legislación aplicable a los extranjeros en nuestro territorio. Asimismo, aspectos relativos a los contratos o demás instrumentos que han sido proferidos en el extranjero y que se espera sean validados o legitimados en el territorio nacional. De otra parte, también tenemos la costumbre. Entenderemos esta costumbre como esa práctica repetitiva que pues obtiene la fuerza o el reconocimiento de ley. Y finalmente, la jurisprudencia, entendida como todo este conjunto de decisiones o interpretaciones que, si bien se reconoce como una fuente no directa al derecho, sí permite la complementación del orden jurídico, y en este orden de ideas, pues además de ser fuentes de investigación sociojurídica, como se verán, pues permiten la armonización del sistema jurídico y, entre otras, la protección de ciertos derechos fundamentales por cuenta de su interpretación y estudio. En suma, todo este conjunto de normas internas también se denominan normas de conflicto, y su propósito o la función desde el ordenamiento jurídico colombiano es otorgar los mecanismos suficientes para la designación de competencia. Esto es, que estas normas o este conjunto de leyes o costumbres o análisis jurisprudencial a través de las sentencias, por ejemplo, permitan fácilmente al ordenamiento jurídico colombiano, en los casos en los que se evidencie competencia del mismo,
intentar resolver u otorgar designaciones de competencia para la resolución de una situación de derecho internacional privado. Por su parte, las fuentes internacionales, aquí tenemos que tener cabida que la primera escalón que nos presentan son los tratados internacionales. Estos tratados internacionales deben ajustarse al bloque de constitucionalidad también, del cual profundizaremos ahora que abordemos la constitución política como fuente del derecho internacional privado. Pero también sabemos desde ahora que los tratados internacionales generan obligaciones para el país. Son obligaciones que están reguladas en diferentes aspectos de la vida, también de los asuntos de derecho privado, y que a pesar de que surgen a partir de los intereses de carácter multilateral o bilateral de las naciones, es cierto que su alcance o su ámbito de aplicación se circunscribe también a los asuntos de derecho privado. La costumbre internacional, entre los cuales los principales aspectos son regulados por la Cámara de Comercio Internacional, y tenemos justamente esa práctica de los mercaderes a nivel internacional. Esta práctica de los mercaderes ha conseguido, por fortuna para ellos, un mayor nivel de armonización, y en este orden de ideas les ha resultado mucho más sencillo poder armonizar ciertas prácticas relativas, por ejemplo, a la ejecución de contratos de compraventa internacional. En su momento, cuando hablemos de las aplicaciones del derecho internacional privado en el ámbito comercial, encontraremos, por ejemplo, los 5 términos, los términos de comercio internacional, de los cuales ya hemos venido hablando un poco en clase. Pero entendemos que estos funcionan entonces como una fuente del derecho internacional privado, toda vez que en ellos se establecen las obligaciones, las responsabilidades, las transferencias de responsabilidades entre las partes de un contrato de compraventa internacional, en las cuales se incluyen no únicamente comprador y vendedor, sino otros actores, como pueden ser las empresas de transporte o las empresas aseguradoras o las empresas prestadoras de servicios portuarios o aeroportuarios, según corresponda. Desde luego que también tenemos la jurisprudencia internacional, y este análisis es fundamental en aquellos aspectos de derecho internacional privado, en el tema del derecho comparado. Son fundamentales porque permiten resolver ciertas inquietudes, ciertos vacíos, o funcionar también como elementos de consulta que puedan ser utilizados bien sea para la aplicación directa de una disposición internacional sobre un litigio, o también puede ser para invalidar o validar, por el contrario, de las dos formas son válidas, una disposición interna respecto a algún principio que esté establecido en materia internacional, o también, ¿por qué no?, como fuente de inspiración para el reconocimiento de la misma jurisprudencia nacional. Además, lógicamente, como guía de derecho interno. Entonces, es ampliamente necesaria ese análisis de jurisprudencia internacional, toda vez que, aunque su uso sea mucho más frecuente en el derecho internacional público, es fundamental en aquellos casos en los que se requiere, ante el vacío o ante el conflicto que se genere por una situación internacional, revisar esta jurisprudencia a nivel internacional. Respecto justamente a las fuentes del derecho internacional privado que son de origen internacional, es importante entender entonces cómo este derecho o estas fuentes internacionales hacen parte de un cuerpo jurídico incluso exclusivo que se denomina el derecho convencional o el jus cogens, también conocido. Y esto pues no es más que todo este conjunto de normas, de acuerdos, tratados que son reconocidos por la comunidad internacional. Si bien es cierto, se plantea que estos acuerdos o estos principios deben ser reconocidos en su conjunto, es cierto que también se ha evidenciado que este tipo de acuerdos internacionales no necesariamente involucran a toda la comunidad internacional, sino un conjunto de países que hacen parte justamente de esta comunidad internacional, un conjunto de estados que forman parte de esa comunidad internacional. Se establece a través del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969, que es también conocida
como la Convención del Derecho de los Tratados, y es fundamental porque sobre esta convención se van a plantear o se han venido planteando de forma futura diferentes tratados internacionales. Esto quiere decir que desde entonces, de forma ulterior o posterior, como se menciona también ahí en esta diapositiva, ha sido este convenio el convenio rector de todos los acuerdos internacionales de diferente índole: cooperación internacional, acuerdos de libre comercio, de complementación económica, en fin, de diferentes tipos de acuerdos internacionales son sustentados en esta Convención de Viena. Es importante tener en cuenta que la forma en cómo esto se puede modificar pues debe ser a través de otro acuerdo internacional que igualmente ostente el reconocimiento por parte de los miembros que han adherido a este tipo de acuerdos internacionales. Finalmente, podemos destacar respecto a este jus cogens que es fundamental el reconocimiento de la comunidad internacional. Sin este, no podría ser parte o no podría considerarse como elemento del derecho convencional. Y es este derecho convencional como fuente del derecho internacional privado a través de los tratados internacionales quien le otorga entonces cierta posibilidad de armonización a las situaciones previas internacionales o a la forma como han de resolverse estas, toda vez que es a través de estos tratados internacionales que diferentes estados que conforman la comunidad internacional se han puesto de acuerdo respecto a ciertos parámetros que permitan resolver aspectos relativos a la adopción, al matrimonio, a los contratos de compra-venta, a las sucesiones, al tema penal, al tema de la defensa de los derechos humanos. Y en este orden de ideas no hubiese sido posible lograr este tipo de soluciones o de armonizaciones si no se hubiese planteado inicialmente pues, una línea rectora sobre cómo deben dirigirse o cómo deben establecerse los tratados internacionales. Entonces tenemos que existen unos principios del derecho internacional que también se contemplan en la resolución 2625 de la Organización de las Naciones Unidas, una resolución que se establece a través de su Asamblea General, que como deben saber, pues de esta hacen parte pues todos los estados miembros y activos de la Organización de las Naciones Unidas. Esta resolución establece pues, estos principios que ustedes están observando ahí, estos 7 principios. Es clave, digamos, que nosotros seamos capaces de correlacionar estos principios generales del derecho internacional a los aspectos relativos al derecho internacional privado, porque pues, deberíamos evitar confundirnos de que estos principios que se asemejan mucho más al campo de estudio del internacional público, pues nos quedemos con la aceptación de qué es importante para nosotros en materia de derecho internacional privado. Entonces, entre este principio, el primero que encontramos es la integridad territorial. Es importante entender entonces que esta integridad territorial se asemeja al principio de la autonomía o al carácter de la autonomía del derecho internacional privado del que hablábamos en las primeras clases. Entendemos entonces que al garantizar esa independencia política, pero que también es una independencia jurídica, estamos garantizando, o las Naciones Unidas están garantizando, que cada estado sea autónomo y capaz de regular y establecer las regulaciones que sean necesarias para mantener o sostener su orden público. En consecuencia, el derecho internacional privado debe respetar esa integridad territorial y es un principio clave para nosotros. Digamos que esta integridad territorial en algunos casos entonces sí guarda estrecha relación con el principio de la territorialidad, del cual también hablábamos en su momento cuando hicimos la revisión de las escuelas o antecedentes del derecho internacional privado. El segundo principio, pues justamente es mucho más compromisorio para el derecho internacional privado, toda vez que pese a que establece que serán los estados los que tengan que encontrar la solución pacífica para arreglar sus controversias, cierto es que esto indica entonces la necesidad de que se generen tratados internacionales que justamente faciliten
esa designación de competencia que nos lleve prontamente a una solución a los conflictos o controversias o litigios que se presentan en materia de derecho internacional privado, en materia de estas situaciones o supuestos de hecho que comprometan a sujetos de derecho privado, pero que tengan un carácter internacional, y que en este orden de ideas este conflicto, que si bien surge desde la esfera del derecho privado, pues no trascienda entonces a la escala de las relaciones internacionales. La gran pregunta entonces es cómo lograr justamente que los países garanticen que estas situaciones privadas internacionales no pongan en riesgo la paz o la seguridad internacional, y obviamente que no se falte a los principios de la justicia y el derecho. Este es uno de los grandes compromisos que se establece a través de esta resolución 2625 de las Naciones Unidas, y es que ese es uno de los mayores compromisos que se genera para el derecho internacional privado. Por eso existen diferentes procesos de integración, diferentes procesos de cooperación judicial internacional o cooperación jurídica internacional, cuyo único afán es justamente lograr identificar cómo resolver plenamente y de forma ágil y expedita pues, los conflictos de derecho privado que se prefiera no escalen a conflictos, por ejemplo, entre los estados. El siguiente principio, el de la no intervención, que se asemeja también al de la autodeterminación de los pueblos, que tiene que ver con el primer principio, pues es fundamental también para nosotros. Aquí se establece claramente que ningún estado puede intervenir en los asuntos de jurisdicción de otro estado. Si recordamos, esto se asemeja también entonces a los principios que nos ha establecido Joseph Story cuando formula su teoría del conflicto de las leyes. El siguiente principio nos establece entonces esa obligatoriedad de la cooperación. Nosotros nos quedamos con la cooperación judicial internacional, un principio clave dentro del derecho internacional privado y obviamente también dentro del derecho internacional, pero específicamente en nuestra área de estudio, y esta cooperación es fundamental, no solo con el propósito de llegar mucho más rápido a esa solución final o a esa solución directa, que digamos es la forma en cómo se ha de resolver un supuesto de hecho, una situación privada internacional, sino que finalmente le permita a los estados prontamente resolver ese conflicto de leyes, resolver ese conflicto que genera el choque de jurisdicciones por los elementos privados que están mezclados en esta situación privada internacional. Esto significa que los países tienen que encontrar la forma de encontrar los medios de comunicación ágiles, expeditos, propicios, para que, por ejemplo, la autoridad judicial o administrativa pueda adelantar o hacer cumplir sus decisiones incluso fuera de su esfera, fuera de su ámbito de competencia o de su jurisdicción. Esto es fundamental para el derecho internacional privado. La obligación se genera, desde luego, y aquí hemos de tener en cuenta que lo hemos dicho en varias ocasiones, esto se nos mezcla entonces también con lo político y con el manejo de las relaciones internacionales. Es fundamental, existe esa voluntad de cooperación y ese carácter recíproco de cooperar. No es sencillo, no en todos los casos se logra, no todos los países aceptan o manifiestan de igual grado su interés de cooperación, pero la Carta establece como un principio fundamental del derecho internacional justamente ese, y Colombia lo ha cumplido. Claro, que establece bajo qué criterios se va a garantizar esa cooperación o se va a garantizar los principios de reciprocidad. Pero en definitiva tenemos que entender entonces que esta cooperación es fundamental para poder resolver las situaciones privadas internacionales. Sin ella, pese a que se identifiquen los elementos en conexión o los puntos en conexión que vinculan a más de un ordenamiento jurídico, no vamos a quedar ahí, simplemente reconociéndolos. Y lo importante no es únicamente reconocerlos, sino que necesariamente se debe reconocer, pero dirigir hacia su solución. Continuamos con el principio de la igualdad de derechos. Esto establece unos principios generales que obviamente están asociados a los derechos humanos y que también da la libre determinación de los pueblos, del principio del cual hablábamos hace un rato, esta autodeterminación de los pueblos, y eso es fundamental. Digamos que no hay decisiones y nuestro ordenamiento jurídico colombiano no contraviene para nada este reconocimiento del principio de la igualdad de derechos y reconoce que esta igualdad está contemplada justamente entre los principios del derecho internacional, y aquí específicamente hablamos de derechos humanos. El principio de la igualdad soberana, que es el que continúa, es fundamental también de tener en cuenta, y digamos que este es clave para poder garantizar la cooperación. Nosotros hablábamos
Si ustedes recuerdan en alguna clase cuando hacíamos el diagrama de Venn y decíamos las diferentes posturas que puede tomar un país de reconocer o no reconocer, de aplicar o no aplicar, de reconocer pero no aplicar, o sea, un reconocimiento a medias de los otros ordenamientos jurídicos, pues fundamentalmente este principio garantiza el reconocimiento mutuo. Y ese reconocimiento mutuo, que hoy todo lo entendemos y lo entendemos con normal, fíjense que es necesario igualmente haberlo establecido. Esto garantiza entonces que los países puedan ponerse de acuerdo, que los países se vayan a reconocer, que puedan establecer también los canales para, además de garantizar la cooperación, darle trámite y reconocer la eficacia, darle eficacia a una sentencia, a un laudo, a una decisión, a un proceso que se esté llevando a cabo en otro territorio y que haga parte de los intereses de la nación. Entonces es fundamental esa igualdad soberana porque lógicamente pone a todos los estados dentro de iguales condiciones en cuanto a sus características como funcionamiento de Estado, pero, ojo, para nosotros, en derecho internacional privado esto es clave para entender que los países deben comprometerse, porque así lo establece el derecho internacional, a reconocerse como iguales. A reconocerse como iguales implica entonces también reconocer sus ordenamientos jurídicos, reconocer las decisiones que al interior de esos ordenamientos jurídicos puedan tomarse, inclusive cuando estas decisiones, y aquí es lo más importante para nosotros, estas decisiones involucren a personas o a bienes que se encuentren fuera de su competencia. Y aquí es donde viene la complicación de este principio, porque esto no siempre se logra con facilidad. Posterior a ello, y finalmente se establece la buena fe en que se va a cumplir las obligaciones que se contraen en esta carta. Es fundamental esto. Los estados, y esto agilizaría, sin lugar a dudas, un poco más la resolución de estas situaciones penales internacionales. Lógicamente, entendíamos, y lo decíamos hace un rato, que a pesar de que existe ese principio de la buena fe y que se presume por parte de los estados en cuanto a la resolución de situaciones penales internacionales, es un factor que aún genera pues, ciertos inconvenientes. Y por esto, a pesar de que los estados se ven obligados por esta carta, esta resolución 2625, a cumplir con estos principios del derecho internacional, pues ciertamente en un mundo como el nuestro y en situaciones como las que nos encontramos, pues lógicamente, sí, en ocasiones y lamentablemente la mayoría del tiempo, estas obligaciones terminan por ser un poco ignoradas por parte de los estados. Ahora hablemos un poco de esta dimensión regional. La describimos así porque pues, la mayor parte de doctrinantes, y coincido yo con ellos, obviamente, han considerado que hablar de jus cogens regional pues, puede generar confusiones. Decíamos hace un rato que este derecho convencional no solamente nos habla de aquellos aspectos que se reconocen en toda la comunidad internacional, sino también de aquellos pequeños procesos de integración e incluso en el ámbito jurídico que se desarrollan en el mundo. Entonces hablamos de una dimensión regional de este jus cogens, que no busca más que garantizar el orden público regional y se da este proceso de regionalización del derecho o del ámbito jurídico por los procesos de integración que se desarrollan a esferas continentales. Y ahí tenemos dos ejemplos de esas esferas continentales. El primero es la Organización de Estados Americanos, a la cual pues obviamente nuestro país pertenece. Ellos tienen una oficina que se denomina la Secretaría de Asuntos Jurídicos, o SAJ o SAJ por sus iniciales. Esta Secretaría de Asuntos Jurídicos pues hace parte del programa de integración interamericano y su propósito es justamente lograr que al interior de este organismo de integración americano, de esta organización de los estados americanos, pues se dé un mayor nivel de desarrollo del derecho internacional con un carácter regional, porque sus disposiciones son aplicables justamente a los países miembros de la OEA. Ellos entonces tienen como funciones asesorar a todos los estados en materia de derecho internacional. Y hablamos nosotros específicamente de derecho internacional privado. Ellos entonces, como parte de esta asesoría que han estado brindando, han logrado que los países avancen en el mecanismo de seguimiento, adhesión e implementación de que entren en vigencia diferentes convenciones interamericanas. Estas convenciones interamericanas son o bien tratados o acuerdos a los que se han llegado en diferentes convenciones interamericanas que ellos han venido desarrollando. Pero entonces tenemos que entender que
esta oficina o esta Secretaría de Asuntos Jurídicos tiene por funciones el desarrollo, entre otras, de esas conferencias especializadas sobre derecho internacional privado. Estas convenciones interamericanas pues, se han desarrollado en diferentes lugares del continente americano. La primera de ellas se celebró en Panamá en 1975 y el tema específico de esta convención fue el tema del comercio internacional y otros aspectos relativos al derecho procesal. Estas convenciones, en su momento, algunas de ellas las vamos a estudiar. De hecho, algunas de estas fueron asignadas para la socialización que haremos como parte de esta clase de esas fuentes de derecho internacional privado de carácter internacional. Pero digamos que esta conferencia, aspectos sobre los cuales trabajó fueron conflicto de leyes en materia de comercio internacional, en el ámbito de letras de cambio, de pagarés, de cheques, sobre cómo ha de desarrollarse el arbitraje comercial, y en el ámbito del derecho procesal, un aspecto fundamental del cual hablamos hace un rato, que tiene que ver con la cooperación judicial internacional, tenía que ver primero con esos exhortos o cartas rogatorias, que son instrumentos de cooperación entre autoridades judiciales o administrativas, por ejemplo, de Colombia, con sus pares en otros países interamericanos, o otros países del continente, o miembros de esta convención en América. También se habló sobre aspectos relativos a la recepción de pruebas en el extranjero. Esto también es clave dentro del proceso, dentro del ámbito de integración o de armonización en derecho procesal, y es fundamental para el derecho internacional privado. Y finalmente sobre cómo sería o cuál sería el régimen legal de los poderes que son utilizados en el extranjero, para que puedan ser utilizados en el extranjero. La segunda convención se llevó a cabo en Uruguay en 1979. Esto da continuidad al proceso de integración en materia de derecho internacional privado, lógicamente a nivel interamericano. En esta convención se logra la adopción de al menos 8 instrumentos internacionales que continúan el proceso de armonización y desarrollo del derecho internacional privado en materia de derecho mercantil y derecho procesal internacional. También esta convención incluye algunos aspectos relacionados con ciertas instituciones jurídicas relacionadas o relativas al derecho internacional privado interamericano. Entonces vuelve a desarrollarse o abordarse asuntos relativos al conflicto de leyes en materia de cheques. Se aborda por primera vez dentro de estas convenciones cómo se han de resolver los conflictos que estén relacionados con las sociedades mercantiles que decidan emprender su actividad fuera de su territorio. Esto tiene que ver con lo que hablábamos en su momento en la clase de las sociedades multinacionales o transnacionales interamericanas. También se aborda una convención interamericana sobre el domicilio de las personas físicas en derecho internacional privado, sobre la ejecución de ciertas medidas cautelares. Volvemos a ingresar al ámbito del derecho procesal internacional. Se establece por primera vez una convención sobre las normas generales del derecho internacional privado, convención de la cual uno de sus compañeros pues, nos va a tener la oportunidad de hacer su presentación. A lo igual que cuál ha de ser la eficacia o cómo garantizar la eficacia extraterritorial de las sentencias que son proferidas por un juez extranjero o de los laudos arbitrales proferidos también en el extranjero. Finalmente, esta segunda convención que se celebró en Uruguay, en Montevideo, como decía hace un rato, pues establece cuáles son los criterios o profundiza sobre los criterios respecto a la prueba o la información que se obtenga o se desea obtener acerca del derecho extranjero. Posteriormente, en 1984, se adopta en Bolivia la tercera conferencia de derecho internacional privado, conferencia interamericana o convención interamericana de derecho internacional privado, por estos nombres se le conoce. Y aquí, en esta tercera convención, se desarrollan 3 principales temas o 3 instrumentos internacionales son los que principalmente se adoptan. El primero tiene que ver con el conflicto de leyes en materia de adopción de menores, un tema del cual, como hemos discutido desde la primera clase, se ha logrado un mayor nivel de armonización
por parte no solamente de la OEA, sino por parte de la comunidad internacional. O sea, aquí encontramos un verdadero jus cogens, porque ha sido, gracias a la protección del interés superior del menor, una mayor a nivel de armonía en cuanto al conflicto que se deriva por la adopción de menores. También se establece en esta convención cuál va a ser la competencia en esta esfera internacional, en esta esfera interamericana de las empresas extranjeras. ¿Cuál va a ser la competencia o cómo se va a garantizar la competencia de la autoridad judicial o administrativa, según corresponda, que se hará cargo de la verificación, de la legitimización, de la validación de esta eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, con el propósito de darle estatus de sentencia nacional a una sentencia que ha sido proferida en el exterior? Y finalmente, también se establece dentro de esta convención desarrollada en Bolivia los aspectos relativos a la personalidad y la capacidad de las personas jurídicas en el extranjero. Entonces, fíjense que esto es fundamental para entender o facilitar esas relaciones del ámbito del derecho civil internacional a nivel interamericano. Por eso, digamos, aquí se profundiza el ámbito de esa regionalización o esa garantización del orden público regional. Posteriormente, la cuarta conferencia se desarrolla en Montevideo en 1989. Aquí se vuelve a profundizar el tema del comercio, que es quizás uno de los temas que al final más le importa a los estados que se regule por la naturaleza de las relaciones comerciales entre la misma región. Por eso se establece justamente cómo o cuáles son los parámetros a tener en cuenta a la hora de que se definan contratos de transporte internacional de mercadería o de mercancías por carretera. Tenemos que entender, por ejemplo, que desde Colombia puede desplazarse y también se reciben mercancías o mercaderías que se provienen de todo el subcontinente, de toda Sudamérica. Estamos prácticamente conectados con todo el subcontinente y por ende este documento de contrato de transporte terrestre, esta carta de porte, es fundamental que se establezcan los principios sobre los cuales se va a reconocer y a legitimar pues justamente la validación de estos contratos de transporte terrestre. También durante esta convención se regulan aspectos relacionados a la restitución internacional de menores para facilitar pues justamente pues este derecho, y también otro aspecto relativo al de las obligaciones alimentarias y la forma en cómo estas pues se pueden perseguir en el extranjero. Obviamente el ámbito de aplicación de estas convenciones pues es exclusivamente el ámbito o el espacio de integración interamericano, la OEA. Nuevamente, la quinta conferencia se reúne en Ciudad de México en 1994. Aquí son dos únicas convenciones las que se establecen. La primera es una convención sobre el tráfico internacional de menores para garantizar obviamente su protección, y una convención bastante importante en materia de contratos, porque aquí se regulan al interior de la OEA cuáles van a ser los aspectos o cuáles son los criterios a tener en cuenta en materia de derecho aplicable a los contratos. Sobre esta materia discutiremos más adelante lo que regula en el caso colombiano tanto el Código Civil como el Código de Comercio. Ya en 2002 se celebraría una sexta edición de estas conferencias en Washington, en la cual pues, se desarrollaron tres instrumentos principalmente. El primero es una ley de modelo sobre garantías mobiliarias a nivel interamericano. En este instrumento, que es una ley modelo, se abarcan aspectos relativos a los préstamos internacionales de naturaleza privada y la forma en cómo pueden darse garantías mobiliarias respecto a los créditos, bienes atribuibles y demás. También durante esta conferencia se establecieron otros dos instrumentos que tienen que ver con la carta de porte, que son los documentos de transporte con el cual se rige el transporte de mercancías a nivel terrestre. La última conferencia que se desarrolló en Washington en 2009, la séptima conferencia, solamente abordó un tema, y es darle continuidad al modelo a la ley modelo de la que hablábamos anteriormente sobre las garantías mobiliarias, y para esto pues se incluyeron como modelos de referencia los principios
y la colaboración que se ha otorgado por parte de otros organismos internacionales, como lo fue la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil, UNCITRAL o CENUDMI, como ya hemos mencionado alguna vez en clase, y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, o UNIDROIT, entre otros organismos internacionales que participaron pues, de este proceso de asesoría en la construcción de esta ley modelo de garantías mobiliarias. Por último, lo que podríamos mencionar de cierre por parte de la Organización de Estados Americanos es que si bien el propósito de esta dimensión regional del Jus Cogens es lograr el sostenimiento o la armonización de este orden público regional, lo cierto es que esto ha sido muy difícil. No todos los instrumentos que se han desarrollado a lo largo de las 7 conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado han logrado un nivel de aceptación mayoritario por parte de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, y es que todas estas convenciones, todos estos instrumentos, tratados o convenciones o resoluciones, pues basándose en los principios del derecho internacional, establecen que los países tienen libertad para acogerse, para adherir o no a este tipo de acuerdos. La situación es un poco distinta en la Unión Europea, porque, pues como ustedes saben, el proceso de integración de la Unión Europea es más profundo, aunque es de mayor trayectoria el de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, el de la Unión Europea, pues, ha sido mucho más profundo, ha sido mucho más pleno y ha logrado un mayor nivel de integración que específicamente, pues, se evidenció en carácter económico, ¿no? Todos sabemos el tema del euro, de la existencia de este bloque económico, en fin. Sin embargo, pues la Unión Europea también pues, ha desarrollado diferentes instrumentos, diferentes acuerdos de carácter comunitario, como se le denomina en este caso para la Unión Europea, en el cual pues, el propósito que ellos plantean pues, está ahí descrito muy bien en la diapositiva. El propósito y la idea es mejorar el proceso de cooperación en materia civil internacional o civil comunitaria en este caso, lograr que exista una mayor compatibilidad entre las normas aplicables entre los miembros de la Unión. La idea es que estas normas de procedimiento civil aplicables coincidan al interior de los miembros de la Unión Europea. Esto ha facilitado definitivamente el proceso de integración comunitario, pero pues obviamente no es 100% fácil de aplicar. Y digamos que hay diferentes situaciones que, digamos, han puesto de prioridad otros procesos de integración en la Unión Europea. En estos momentos, pues este bloque se encuentra pues en una crisis que más que para todos es más que conocida, que no solamente se generó o que se ha venido profundizando por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del Brexit, sino que realmente vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿Qué implicaciones ha de tener este COVID-19 sobre el futuro de la Unión Europea? Porque digamos que aquí hay dos escenarios y lógicamente ese futuro de la Unión Europea tiene implicaciones para el derecho internacional privado en nuestro caso. En primer lugar, es muy probable que la Unión Europea salga fortalecida. Ya hemos visto la solidaridad de los pueblos, y esta solidaridad y esta unión y esta cooperación desde luego que se traducirá también al ámbito jurídico. Ese es el primer escenario y yo creo que es el más probable. El segundo es el que por cuenta de esa integración, pues los miembros de la Unión Europea se den cuenta que, como se suele decir coloquialmente, en ocasiones pues es juntos pero no revueltos. A veces no es tan bueno estar tan mezclados. Y seguramente tomen medidas que cierren sus fronteras, les permita resolver asuntos de carácter interno, y por eso puede afectarse pues justamente este proceso de integración, que obviamente tendría consecuencias en el mediano o largo plazo también en el ámbito jurídico. También hablamos hace un rato de la costumbre, ¿no? Y aquí hay un aspecto fundamental que es la lex mercatoria. Esta lex mercatoria o esta ley de los mercaderes o la práctica de la costumbre mercantil, pues obviamente se entiende, como lo plantea la dispositiva, como ese conjunto de normas que son regulados por los mismos operadores económicos, por las mismas empresas, por los mismos comerciantes, y que se ha venido desarrollando a lo largo de diferentes años. Esta lex mercatoria tiene 3 principios fundamentales que están descritos ahí. El primero, y que lo que hace es comprobar o corroborar lo que dije hace un rato, y es el origen privado.
Esta lex mercatoria surge por la acción normativa de los mismos particulares, es decir, por las mismas prácticas que ellos van adoptando y que van obteniendo cada vez más un mayor reconocimiento. Entonces estas costumbres son elaboradas por esa propia sociedad o comunidad internacional de comerciantes. Y esto, digamos que nos atañe mucho más a nosotros por ser de naturaleza de derecho internacional privado. El segundo principio es el de la autonomía. Hay tres prácticas fundamentales o tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta este principio de la autonomía. Lógicamente está en primer lugar, que son las prácticas que se van desarrollando en la cotidianidad, en el día a día de esta comunidad internacional del comercio, de estas prácticas de los comerciantes. Tenemos que entender que aquí no únicamente se está hablando de compradores y de vendedores, estamos hablando de empresas aseguradoras, de agencias de aduanas, estamos hablando de empresas transportadoras, de diferentes operadores logísticos que hacen parte de estas operaciones de comercio internacional. Y cuando hablamos de operadores logísticos estamos hablando tanto de, decíamos hace un rato, agentes de aduana, pero también estamos incluyendo a aquellas funcionarios o personas encargadas del proceso, por ejemplo, de empaque, embalaje, bodegaje, almacenamiento, transportadores, en fin, son varios actores que intervienen en esas prácticas de comercio internacional. Estos usos, también la segunda característica, pues poco a poco se han venido codificando en algunas convenciones internacionales. Obviamente están sustentados también en los principios generales del derecho, los cuales pues son de su conocimiento. Esta autonomía garantiza que en algunos casos exista mayor libertad para el desarrollo pues, de estas o la regulación de estos principios de la lex mercatoria, de la costumbre mercantil internacional. Y pues lógicamente se han creado mecanismos que garantizan el cumplimiento de esta lex mercatoria. Esto significa que uno de los principales instrumentos es la Cámara de Comercio Internacional, quien se ha encargado de regular los aspectos relacionados al arbitraje comercial internacional. Y este cuenta con la aprobación de prácticamente todos los países del mundo. Por eso, en el caso particular colombiano, es a través de la Ley 1563 en la que se establece pues, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Este estatuto es fundamental porque justamente va en la misma línea del establecimiento de estos mecanismos para garantizar pues, el funcionamiento de ese arbitraje comercial internacional. Hoy día, finalmente, para cerrar ese tema de la lex mercatoria, pues este proceso se ha venido enfrentando a diferentes cambios en la dinámica en la que se están desarrollando esas operaciones económicas, esas operaciones de comercio internacional. Entonces, día a día lo que encontramos es una actualización de esta nueva lex mercatoria, como se le ha venido denominando, en la que se involucran aspectos relacionados, por ejemplo, al comercio electrónico, a las compras que se desarrollan a través de Internet y cómo garantizar, pues lógicamente, el cumplimiento de las obligaciones y también cómo garantizar que existan mecanismos, por ejemplo, el arbitraje comercial internacional, que resuelvan controversias asociadas al comercio electrónico. Están también las prácticas relacionadas al comercio transnacional, al proceso de inversión extranjera directa, a los conflictos que se pueda dar por el manejo del ciberespacio. Entonces aquí tenemos conflictos que se pueden desarrollar en materia de la ciberseguridad, cómo lograr mantener, por ejemplo, la seguridad de nuestras contraseñas, de la información de nuestras cuentas de banco. Hace algunos años en Reino Unido inició digamos una situación que se presenta alrededor de los bancos, y es que un correo electrónico le filtra a usted a través de estos mensajes que suelen llegar al correo electrónico de que ingrese a su página de su banco. Algunas personas empiezan a caer y esto lo que es un software maligno que lo que procura es robarle su contraseña, y que normalmente, por ejemplo, nuestra contraseña es la misma para todo. Entonces usted tiene su contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el Facebook, para el correo, y las claves de sus cuentas de crédito, sus cuentas de débito, sus cuentas de ahorro. Entonces, este tema del ciberespacio pues está generando que estos conflictos se puedan dar también a nivel internacional. Por eso es fundamental el estudio de cómo resolver esa ley mercatoria en el mundo de la tecnología, en el mundo interconectado gracias a las interfaces de Internet. Porque no solamente debe garantizar esta ley mercatoria, establecer cuáles son los principios o prácticas que regulen el comercio electrónico, sino que de la mano con los ordenamientos jurídicos deben establecerse también las formas de proteger a quienes utilicen este tipo de plataformas pues, para hacer negocios o actividades de comercio.
Para iniciar entonces con la revisión de las fuentes nacionales, empezamos obviamente con la Constitución Política. Entendemos que es dentro de este cuerpo jurídico que se establece o se delimita pues justamente todo el sistema en el cual se van a crear las normas, entre otras, de derecho internacional privado, y por eso allí se fijan los criterios básicos para su interpretación y aplicación. Es fundamental entender que debemos partir de ella, como suele suceder en las demás ramas del derecho y que ustedes pues hasta el momento ya han estudiado. El primero de los artículos que revisamos son varios, pero vamos a quedarnos como con los más esenciales por ahora. Es lógicamente el artículo 9, en el cual por mandato constitucional se establece que las relaciones exteriores del Estado van a estar fundamentadas en la soberanía nacional, la autodeterminación y el reconocimiento de los principios del derecho internacional. Estos principios del derecho internacional fue de los que hablamos hace un rato en la resolución de las Naciones Unidas, la resolución 2625 de 1970, esos principios del derecho internacional del cuales hablamos hace un rato. También se fija mediante el artículo 44 los derechos fundamentales de los niños. Esto es especial porque ellos, además de gozar de los derechos que se consagran en la Constitución, que son los que ustedes logran leer ahí, también pues están fundamentados o estarán consagrados los derechos que se establecen en los tratados internacionales ratificados por Colombia. De algunos de estos tratados ustedes van a conversar ahora o van a socializarnos durante este tiempo que establecemos para que nos cuenten cuáles son los tratados internacionales que se han ratificado en materia de la protección de sus derechos fundamentales de los niños. Este artículo que viene a continuación, el artículo 93, al igual que el artículo 9, fundamentan no solamente el manejo de las relaciones internacionales de Colombia, sino que establecen pues justamente cómo se van a garantizar pues justamente en materia jurídica y en materia de derecho internacional privado ese tipo de relaciones basadas ahora en este caso en los tratados y convenios internacionales. Decíamos hace algunas clases que pues estas convenios internacionales deben ser sí o sí y por mandato constitucional queda claro, ratificados por el Congreso de la República. Es importante entonces reconocer que es este artículo 93 el que también le da cabida al bloque de constitucionalidad, porque aquí se establece entonces que se van a reconocer esos derechos humanos. Y es, digamos, el aspecto más importante y que debe ser tenido en cuenta por nosotros en el estudio del derecho internacional privado. A continuación, tenemos el Código Civil. Es necesario aclarar que aproximadamente del artículo 16 al 21 se establecen los parámetros generales en lo que corresponde a las interpretaciones básicas que se hacen del derecho internacional privado a partir del Código Civil como fuente interna. El primer artículo pues tiene que ver con el orden público, es el artículo 16. Aquí se establece que no pueden derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres. En este orden de ideas, entonces, para nosotros es clave recordar el concepto del orden público, esta vez desde la perspectiva del derecho internacional privado. Y entonces aquí, este artículo 16 lo que nos va a garantizar es la excepcionalidad en la que la aplicación de una ley extranjera no va a ser posible, toda vez de que se considera que esta es incompatible con aquellos principios o legislaciones o valores que son fundamentales o que son básicamente considerados dentro de un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso nuestro, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ojo con esto, porque esto no quiere decir que solamente se dan esas excepcionalidades cuando se trata de leyes extranjeras. O sea, la incompatibilidad que deviene entonces en la no aplicación de la ley extranjera por la susceptibilidad que se ofrece ante la alteración, incumplimiento o la afectación directa sobre el ordenamiento jurídico es porque se considera que aquellos principios básicos o ejes centrales sobre los cuales se sustenta el Estado pues se pueden llegar a ver afectados. Entonces es clave, por ejemplo, entender que se puede estar afectando los relativos principios de justicia. En este orden de ideas, este artículo pretende garantizar eso. Y en este orden de ideas, entonces también aparece el artículo 18, que establece el principio de la territorialidad de la ley. Este es un principio del cual hemos venido hablando a lo largo de las clases. Y entendemos que la visión del derecho internacional privado colombiano es profundamente territorialista. Y en este orden de ideas, pues aquí se garantiza
que la ley que se compone del Código Civil es de obligatorio cumplimiento por obvias razones a los nacionales, pero específicamente, interesante para nosotros de tener en cuenta, para los extranjeros residentes en Colombia. Por su parte, el artículo 20 establece un principio clave respecto a cuál es la legislación aplicable, cuáles son las disposiciones que se tendrán en cuenta para los bienes que se encuentren situados en el territorio, o incluso a aquellos que se encuentren en otros estados y sobre los cuales pues tenga propiedad o interés la nación. Esto sin perjuicio de que sus bienes, sus dueños, sean extranjeros y residan fuera del territorio nacional. Este principio del lex recitae, que se menciona en la diapositiva, expresa entonces que se tendrá como ley aplicable aquella ley del lugar donde se encuentre la cosa, donde se encuentre un bien. Este principio, desde luego, no está exento de las complejidades de su aplicación respecto a principios como los que hemos discutido en el desarrollo histórico del derecho internacional privado, según el cual uno se pregunta cuál es la ley aplicable para los bienes muebles y cuál para los bienes muebles. Entendemos que este principio es aplicable para los bienes inmuebles, toda vez que, como dijimos, la ley aplicable será la ley donde se encuentren ubicados. Lo complicado aquí para los bienes muebles entonces termina por ser cuál ha de ser la ley aplicable según este principio si el bien se puede ubicar, la cosa se puede encontrar en un lugar distinto al donde se encuentra su propietario. Por eso este principio sigue siendo bastante cuestionado y se generan controversias alrededor de su aplicación. Pero en términos generales, en lo que respecta a los bienes muebles, este principio continúa funcionando, toda vez que, como mencionamos hace un rato, pues se tendrá en cuenta es el lugar donde estos se encuentren para identificar o determinar cuál es la legislación aplicable. Y entonces, pues así lo define muy bien este artículo 20 del Código Civil. Los bienes que se sitúan dentro del territorio nacional, entonces, pues finalmente estarán cobijados por las disposiciones que comprende este código. Y además, para resolver la controversia respecto a los bienes muebles, el mismo código establece entonces que sobre aquellos bienes que encontrándose fuera del territorio, pero sean de interés o derecho de la nación, pues también estarán sujetos a las disposiciones que establezca el Código Civil. Entonces digamos que aquí también se resuelve la controversia con respecto a cuál es la legislación aplicable para los bienes muebles cuando estos son de colombianos o sobre ellos hay interés o derecho de la nación y se encuentran fuera del territorio nacional, pero prevaleciendo entonces el principio de que o sea propiedad de alguien, de un nacional, o sobre él recaiga algún tipo de interés o derecho para la nación. También el artículo 21 establece respecto a la forma o la validez o la autenticidad que se dará a la forma de ciertos instrumentos públicos que se otorguen en país extranjero. Es importante porque este artículo da validez a otro principio clave del derecho internacional privado y es el locus regit actum, el lugar rige el acto. Entonces, según este principio, todo acto jurídico siempre estará sujeto a las condiciones que le hayan sido impuestas por la legislación vigente en el país donde se haya formalizado. De este principio habíamos hablado en algún momento en alguna clase y decíamos que este principio coincide tanto en el ámbito de aplicación del Código Civil como en el ámbito de aplicación del Código Comercial. Entonces es clave para nosotros entender este principio porque establece también ese reconocimiento de ese ordenamiento jurídico extranjero, toda vez que en el caso colombiano se ha de respetar esas formalidades en cuanto el otorgamiento de un instrumento público en territorio extranjero, pero igualmente este principio es clave para otro tipo de situaciones jurídicas en las cuales se tendrá en cuenta las formalidades que imponga la legislación vigente si se tratase de que esta situación se haya generado en un territorio extranjero. Por último, y relacionado al Código Civil, tenemos que reconocer que también son muchas más los aspectos de relaciones jurídicas
a nivel de instituciones o negocios, como el matrimonio, el divorcio, el régimen económico matrimonial, la sucesión, si está estado o intestada. Aquí se establece pues cuáles son los procedimientos a seguir, cuáles son los métodos que se pueden aplicar en el caso de este tipo de sucesiones, y la hipoteca. Digamos que este tipo de regulación sustantiva la revisaremos a mayor profundidad cuando estemos revisando finalmente las aplicaciones del derecho internacional privado en el último corte. Para el que confío, desde luego, pues ya nos encontremos en normalidad en el aula de clase. Otra de las fuentes internas es el Código Sustantivo del Trabajo. De aquí nos quedamos por ahora con estos dos artículos. El primero, que establece la aplicación territorial del código, cómo este rige en todo el territorio de la República. Esto lo pongo aquí para, digamos, nuevamente hacer un hincapié en el carácter territorialista del derecho internacional privado colombiano. Y el segundo artículo, el artículo 19, lo menciono porque nos da la posibilidad de que se pueda recurrir no solo a la jurisprudencia, a la costumbre o el uso para resolver algún tipo de controversia que se pueda generar en cuanto a la aplicación de este Código del Trabajo, sino a la posibilidad de que se puedan recurrir a convenios o recomendaciones que sean adoptados por organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, u otro tipo de conferencias que dicten sobre este tema. Y siempre y cuando se garantice que este tipo de recomendaciones, de adopciones, de acuerdos no se opongan a las leyes internas o sociales del país. A propósito de esto, entonces la gran pregunta que nos hacemos es de qué manera se pueden utilizar esas normas internacionales de trabajo en la jurisdicción colombiana, a partir de lo que contempla este artículo. En primer lugar, pues tenemos la posibilidad de que ésta sea aplicada directamente como disposición internacional para resolver un litigio. Al respecto, de acuerdo a lo que se establece en la legislación colombiana, aquella aprobación de convenio o tratado internacional inmediatamente incorpora ese acuerdo o tratado al derecho interno. Y en este orden de ideas, pues los funcionarios judiciales pueden, en el desarrollo de un proceso judicial, aplicar las disposiciones internacionales que estén contempladas dentro de esos acuerdos, convenios o tratados internacionales. También es probable que esta disposición internacional pueda ser aplicada en el país con el propósito de descartar una disposición interna que, por ejemplo, en términos laborales, recuerden que estamos hablando del Código del Trabajo, sean menos favorables para los trabajadores. También estas disposiciones o normas internacionales relacionadas al trabajo pueden ser aplicadas en Colombia con el propósito de invalidar una disposición interna que se considere precisamente contraria a lo que dispone el derecho internacional. Nosotros hablamos hace un rato de que todo tratado internacional que sea adoptado en Colombia entra a formar parte del derecho interno. Forma parte entonces del bloque de constitucionalidad de nuestro país, y en este orden de ideas podrían invalidarse algún tipo de disposición que pueda contravenir lo que se ha aceptado, a lo que se ha adherido previamente mediante esos acuerdos internacionales. Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo que limitaban la posibilidad de que trabajadores extranjeros accedieran a puestos directivos en los sindicatos o que les impedía convertirse en mayoría dentro de estos grupos. La justificación se hizo a través de recurrir a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente el convenio 87, según el cual se reconoce el derecho de sindicación y, entre otras, a que sean estos mismos movimientos sindicales quienes de forma libre elijan a sus representantes. Además de garantizar una no discriminación y una no vulneración de estos derechos laborales por cuenta de la nacionalidad. También estas normas internacionales del trabajo pueden ser adoptadas en Colombia como guías para la interpretación del derecho interno. Esto cuando algunas disposiciones internas no sean imprecisas o no se hayan definido, o existan ambigüedades, o sea necesario determinar la constitucionalidad de una disposición interna. Aquí pueden incluirse además, y esto hay que tenerlo en cuenta, algunos convenios que no sean ratificados, que si bien no son vinculantes para Colombia, son fuentes muy valiosas para su interpretación. También pueden servir como fuente de inspiración para el reconocimiento de un principio jurisprudencial.
Es decir, que en el desarrollo de jurisprudencia puedan inspirarse en algún contenido de algún convenio o acuerdo de derecho internacional en el ámbito laboral. Y de esta manera se contribuye de manera indirecta a la resolución de un litigio. Digamos que esto es más frecuente cuando se encuentra algún tipo de laguna, vacío o ambigüedad en nuestra legislación interna, y en ese orden de ideas los jueces pues pueden recurrir a estos principios jurisprudenciales internacionales. Aquí también puede ser clave la jurisprudencia internacional como puente del derecho internacional privado para decidir si aplican o no estos principios en una decisión interna. Y por último, estas decisiones o disposiciones internacionales en materia laboral también pueden ser utilizadas con el propósito de reforzar una decisión que se base en derecho interno. Y aunque normalmente este uso se da sobre instrumentos que no son ratificados o sobre los cuales Colombia no ha manifestado interés en su participación, lo cierto es que puede ser utilizado como refuerzo. Precisamente por eso lo decía inicialmente, es un refuerzo sobre la decisión que se basó primordialmente o principalmente en derecho interno. Tenemos aquí un ejemplo también de, en alguna ocasión, cuando la Corte Constitucional concede un amparo a unos docentes de un municipio que reclaman el pago de sus salarios, y por lo cual fue necesario que se recurriera a un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. En este convenio, el convenio 85, como se menciona ahí, se señalan algunos preceptos descriptivos respecto a la protección del salario. También igualmente fue necesario recurrir al convenio 95, en el cual se aclaran algunas situaciones relacionadas con la definición de salario y las prestaciones sociales que pues justamente son utilizadas para fallar en derecho, como se puede evidenciar en esa sentencia que está relatada en la diapositiva. Cuanto al Código de Comercio, en el que vale la pena acotar que, y como lo he dicho ya en repetidas ocasiones durante la clase, ha sido quizás el área donde mayor nivel de armonización hay, tenemos en primer lugar el artículo 7. Este nos habla de la aplicación de tratados, convenciones y de la costumbre mercantil internacional. Lo que nos establece este artículo es la posibilidad de la aplicación de tratados internacionales que, no estando ratificados en Colombia, o esa costumbre mercantil que siempre y cuando reúne las condiciones del artículo 3, es decir, que no contrarie los principios que establece la ley comercial colombiana, pues van a poder aplicarse en el país, con el propósito de resolver situaciones o cuestiones mercantiles que no se resuelvan con las leyes que establezca Colombia, o sea, con lo que disponga el Código de Comercio. El artículo 869 establece cuál es la legislación que debe aplicarse en los contratos que se van a, aun siendo celebrados en el extranjero, se van a cumplir o ejecutar en el país. Esto suele generar conflictos en materia de cuál es la legislación aplicable en los contratos. Y es que en Colombia no existe un principio de la autonomía de la voluntad que le permita a las partes seleccionar cuál es la ley aplicable. Normalmente suele ser visto esto como un reflejo de la tradición territorialista que ha mantenido nuestro país en materia del derecho internacional privado. Entonces, lo que tenemos aquí es dos principios aplicables, o dos principios de los derechos aplicables a los contratos. El primero, el lex loci solutionis, señala entonces la obligatoriedad de cumplir la legislación colombiana en los casos en que el contrato o genere efectos inmediatos en nuestro país o sobre derechos e intereses de la nación, o se cumpla íntegramente en el territorio nacional. Y este va de la mano con el segundo principio, que es el lex loci contractus, que permite la aplicación de la ley de los contratos en cuanto a su celebración, siempre y cuando se hayan validado en el extranjero. Hay una única condición, y es que eso que se haya celebrado, lo que sea incluido en el contrato celebrado en el extranjero, no verse en el momento de su celebración sobre bienes que se encontraran en el territorio nacional. Entonces aquí tenemos básicamente que entender lo siguiente. En el territorio nacional es posible que un contrato se celebre en el extranjero y se haga tomando como válida la ley del país en el cual se haya
celebrado ese contrato, pero si el contrato se ha de ejecutar o ha de tener efectos en el territorio nacional, esto se hará teniendo en cuenta y aplicando la legislación colombiana. No es posible que en nuestro país se pueda ejecutar o tener que un contrato tenga efectos basándose en la ley extranjera. Estas disposiciones que mantiene el Código de Comercio entonces son similares y esos principios que acabamos de decir nos tienen que quedar claves porque así también está contemplado para los contratos en materia civil. La gran pregunta es, ¿pero cómo garantizar entonces esa armonización si decimos que la aplicación es de la legislación colombiana? Pues tengamos en cuenta que en nuestro país se encuentra vigente la Convención de Viena de 1980 sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías y en este orden de ideas, al estar vigente y haber Colombia adherido a esa convención, entonces lo que disponga esa convención es considerado como norma interna, como derecho interno, y entonces es aplicable a los contratos de compraventa internacional. Esto resuelve un poco los aspectos relacionados o los conflictos que se puedan generar a propósito de esta situación de contratos de compraventa internacional. Y a pesar de que no existe hasta el momento digamos, un mayor nivel de armonización, lo cierto es que sí se ha venido asumiendo cada vez más una mayor validez de la ley extranjera, se ha venido empezando a contemplar la posibilidad del reconocimiento del principio de la autonomía de la voluntad en cuanto a la selección de la legislación aplicable, del derecho aplicable, y esto se ha venido haciendo porque los contratos cada vez más vienen a estar sujetos en lo que se establecen los principios UNIDROIT. Hay otros artículos del Código de Comercio, los cuales, por ejemplo, se establece qué se entiende por sociedad mercantil, entre los cuales están las sociedades extranjeras que pretendan emprender actividades comerciales en el territorio nacional, desarrollar su objeto social en el territorio nacional. Además, por ejemplo, qué aspectos o cuál es el procedimiento que deben seguir estas empresas con el propósito de emprender esa actividad comercial en el país, de los cuales, pues digamos, iremos profundizando a medida que vayamos avanzando en los casos aplicados de derecho comercial internacional, digamos como un énfasis de derecho internacional privado. El último artículo que revisaremos por hoy es el artículo 874, digamos solo me quedé con una parte de este artículo y tiene que ver que a pesar de que hayan obligaciones, estamos hablando de, por ejemplo, deudas, adquisición de títulos de deuda, bonos o contratos de compra internacional, que se contraigan en monedas o divisas extranjeras, por ejemplo en dólares, en cualquier caso, siempre estas obligaciones, a pesar de que se contraigan en moneda extranjera, tendrán que familiarizarse, asociarse, adaptarse, convertirse a la moneda nacional colombiana, nuestro peso colombiano. Independientemente de que se contraigan en moneda extranjera y se vayan por temas de contabilidad y estadística a sostener en esta moneda extranjera, deberán también establecerse que al momento del pago y todo lo que tenga que ver con la vigencia de esa deuda o esa obligación, esta también tendrá que tener su reflejo, su convertibilidad en moneda nacional colombiana. Bien, para el desarrollo de la actividad como la hemos propuesto en la clase, el propósito a este punto es que ustedes accedan al Google Classroom, el sistema que habilitamos, la plataforma que habilitamos, y en esa plataforma accedan también a un documento de Google que está disponible para la edición por parte de cada uno de ustedes, en la cual van a encontrar una tabla como la que se representa aquí, en la que está su nombre con la ley asignada para cada uno y pues digamos la consulta, ¿no? Que eran las características, era digamos una especie de definición o resumen de la ley, algo muy sencillo, algo muy corto, el ámbito de aplicación, en qué caso se puede aplicar y un supuesto de hecho que ustedes propongan. Esta era una tarea que teníamos para las clases pasadas, que no pudimos realizar. Entonces la idea es que ustedes incluyan esa actividad ahí para que puedan pues resolver finalmente la actividad. Aquí pues pueden ver nuevamente las indicaciones, ahí está el enlace de Google Classroom, el cual también van a encontrar en la descripción del video. Pueden dirigirse ahí cuando entren al aula de clase, el enlace que dice trabajo de clase. Ahí hay un documento que se llama Fuentes Internacionales de Derecho Internacional Privado. Ahí deben diligenciar cada uno ese documento conforme a la ley que le fue asignada. Quienes no tengan ley asignada deben escribirme por interno, por privado, para que yo les pueda hacer esa asignación. Esta es una de las notas de este 15%, estamos pendientes de una segunda asignación y posteriormente yo estaré igual brindándoles el acompañamiento para corregir, complementar o validar lo que ustedes han venido haciendo. Entonces de esta manera pues aquí lo que tenemos es el desarrollo de este primer encuentro virtual.
Lo ideal es que no solamente se nos quede en este trabajo que yo pues David esta charla magistral a través de este video, sino que ustedes complementen esa socialización en el documento que todos van a poder leer. Entonces en la próxima clase hacemos una retroalimentación de estas fuentes internacionales, nos quedamos con las más fundamentales para nosotros y avanzamos con lo que concierne a norma de conflicto, puntos de conexión, que son las partes iniciales de la teoría del conflicto de las leyes. Nuevamente, un saludo para todos. Esperamos que continúen acatando pues estas medidas de autocuidado y autoprevención que todos tenemos que tener, porque finalmente pues es nuestra responsabilidad. Que estén muy bien y pues seguimos en contacto. Cualquier cosa, no duden en escribirme.